Entonces vamos a dar inicio a nuestro tema del día de hoy en este curso de formación comunitaria. Es cierto que si buscamos en las Sagradas Escrituras donde dice el Señor que nos debemos amar a nosotros mismos, tal vez no vamos a encontrar ninguna cita bíblica donde el Señor directamente nos diga que nos tenemos que amar a nosotros mismos. Pero hay una cita bíblica que habla de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Entonces este podría ser el fundamento de por qué tenemos que amarnos nosotros mismos, ¿no? Y caben 1000 ejemplos acá. Hay expresiones que hemos escuchado durante toda nuestra vida que dicen, bueno, que si yo no me echo flores, entonces ¿quién? ¿No? Y algunos dicen, pues yo no necesito que nadie me quiera porque yo me quiero mucho, ¿no? Y en este sentido el Señor habla de este amor a uno mismo como algo sobrenatural, como algo que viene de su mismo amor. Nosotros somos sus criaturas, somos su creación, y Dios se goza en su creación y nos invita a gozar de esa creación. Entonces nosotros tenemos esa dignidad de ser seres humanos solamente por el amor de Dios y dignificados obviamente por su amor. Entonces Él quiere que nosotros lleguemos a amarnos, amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Y dice que nadie tiene más amor que el que da la vida por sus amigos. Pero para poder dar amor, necesitamos sentir amor, necesitamos amar, necesitamos sentirnos amados. Y en ese contexto, que Dios quiere que nos amemos a nosotros mismos como algo sobrenatural por su mismo amor, es como entendemos que debemos cuidar de ese amor propio, de ese amor a uno mismo, pero no como algo de vanagloria, no como algo egocéntrico, como que yo me siento más que los demás y yo me tengo que amar para poder amar a los demás. No es exactamente eso lo que quiere Dios. Dios quiere que en tu dignidad humana te ames para que puedas amar a los demás. Nadie puede demostrar ese amor a los demás si no se ama a uno mismo. Si tu corazón está lleno de odio, lo único que puedes dar es odio. Si tu corazón está lleno de preocupaciones, es lo único que tú puedes dar. Y a veces, aunque nosotros quisiéramos expresarlo con palabras, nuestra actitud de vida, nuestra mirada, nuestra manera de actuar, nuestra manera de vestir, van a decir mucho de nosotros y van a decir cuánto realmente nos amamos nosotros. Porque puede simplemente salir de nuestra boca, decir que yo me amo mucho y que amo a los demás, pero mi actitud es totalmente contraria a eso. Entonces, teniendo este contexto de ese amor de Dios hecho realidad en nosotros, para que nosotros nos amemos, o amemos a nuestro prójimo, como nosotros nos amamos, es una tarea bastante interesante y que vamos a ir desglosando en estas diapositivas y en estos textos que preparamos y que con mucho agrado los compartimos con ustedes. Y es algo que es natural en nosotros mismos, el amarnos a nosotros mismos. Es algo que nos nace y a veces no sabemos ni por qué. Hoy entendemos con esta gran visión cristiana que la Iglesia Católica nos regala, que es importante externar ese amor hacia los demás, hacerlo partícipe entre todos, en nuestro cónyuge, en nuestros hijos, en nuestra comunidad, con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, con todos. Pero todo parte desde el interior de nosotros, porque Dios quiere que nosotros tengamos ese amor y que nos amemos a nosotros mismos para tratar de conservar esa vida que Dios nos ha otorgado, nos ha regalado. Y entenderlo de esa manera a veces no es fácil, porque a veces podemos caer en depresión, caemos en angustia, y he escuchado muchas expresiones de autocompasión, de autocondenación, de autoflagelación,
de que decir que yo no sirvo para nada, que a mí nadie me quiere, que cómo me voy a querer yo mismo porque yo ni siquiera me acepto como soy. Entonces hay que trabajar en todo esto por recuperar ese amor a uno mismo, porque está dentro de tu dignidad humana. No es para que te sientas más que los demás, sino al contrario, tratar de cultivar en ti ese amor, porque es el mismo amor que Dios siente por ti. Y por algo te creó, por algo estás en la tierra. Y hay que sentirse afortunado, porque a pesar de todo lo que estamos viviendo, de toda la crueldad del mundo, y que tal vez crezca más, nosotros tuvimos la oportunidad de nacer y de que nos dieran la oportunidad de nacer. Y ese es un gran regalo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros valoremos en nosotros mismos. Que ese regalo que Él nos donó es porque Él quiere que nosotros en este caminar sobre la tierra dignifiquemos nuestra vida humana. Cuidemos de este regalo que Dios nos dio. Pero a veces, sin que suene a reproche, a veces nosotros mismos no nos cuidamos. A veces nosotros mismos atentamos contra nuestra integridad física, moral y espiritual. Y el Señor, a lo largo de este tema, quiere darte unos tips, quiere ayudarte a vivir ese amor a ti mismo y que desde ahí nazca ese amor que tú puedas compartir con los demás, que los demás sientan que son amados por ti porque tú te amas. Tú eres el principal gestor de amor y que lo vas a donar a los demás porque tú en tu interior sientes ese amor. Y nos vuelve a repetir, Él quiere que ese amor en nosotros mismos sea sobrenatural, que proceda de nuestra voluntad elevada en el orden sobrenatural de la virtud de la caridad que Él mismo infunde en ella. Y más adelante nos va a tratar el asunto de la oración, de la Eucaristía, del servicio, de muchas cosas en las que podemos expresar ese amor sobrenatural que tenemos en Dios. Y no para que nadie nos diga, qué padre, qué bonito se ama Él, sino que sintamos el amor de Dios en acciones concretas, en acciones prácticas en nuestra vida. A veces yo creo que lo que no hemos entendido o no hemos podido aprender, y lo digo de manera personal, es cómo llevar a la práctica diaria todas estas enseñanzas que Dios nos da. Y a veces lo veo como algo complicadísimo. Y no, es algo tan natural. Dice Mateo que veamos a la naturaleza, que veamos a la creación de Dios, que veamos las flores, que cómo florecen y que no buscan alimento, a las aves, cómo majestuosamente y cómo el Señor las ha adornado de tantos colores, de tantos cantos, de tantos silbidos. Y dice, y cómo ustedes no se van a sentir más que las aves y que las flores. Ahí quiere llegar el Señor a nosotros, en ese amor sobrenatural que nosotros sintamos hacia nosotros mismos, basados en la caridad que Él mismo infunde en nosotros y que esa caridad se vuelva acción para todos los demás, empezando por mis prójimos. ¿Quiénes son mis prójimos? Los que están en mi entorno. Porque si ellos que están en mi entorno no pueden experimentar el amor que yo les doy, será difícil poderlo externar hacia afuera, hacia los demás. Aunque también hay casos, ¿no?, en los que dicen que a veces puede uno esperar más de los de afuera e inclusive que de los de tu propia familia, de tu mismo entorno en el que tú te desarrollas. Pero no hay que desanimarse, hermanos, tenemos que seguir trabajando en esto. Es un conjunto de tantas y tantas enseñanzas para llevarlas a una vida práctica de paz, de santidad y de amor, que nosotros como cristianos debemos de experimentar y de vivir como hermanos, como familias cristianas, y que vean ese reflejo
para que no por vanagloria, pero que digan lo que el mismo Cristo nos enseñó, que vean que nosotros, en esto, que vean que somos sus discípulos, en que nos amamos los unos a los otros, porque también nos amamos a nosotros mismos. A veces puede sonar así como un poco enredado, pero es bien fácil, en serio. Y vamos a ver todo lo que el Señor nos quiere entregar. Y Él nos pide, en este amor propio, en este amor a nosotros mismos, conservar y desarrollar la vida que Dios nos ha dado. Hoy veo cómo la mayor parte de la gente, o mucha gente, está preocupada por su cuerpo, muy preocupada, por ponerlo casi como una escultura, como una pintura, para exhibirlo, a lo mejor para disfrutarlo a su manera. Y a lo mejor no todos, pero veo que se va la vida en tonificar el cuerpo, en cuidar su cuerpo, y lo demás a veces se queda desnutrido, a veces la mente se queda desnutrida, y a veces el espíritu y el alma quedan más raquíticos que cualquier otra cosa. Y Dios quiere que seamos íntegros, que cuidemos esa vida que Dios nos dio, esa dignidad que Dios nos dio. Es cierto que hay cuerpos distintos, pero aquí entra esa dignidad del Creador, y debes sentirte único y especial, porque eres creación de Dios. Y dice el Señor que fuimos creados a su imagen y semejanza. Y aquí de lo que el Señor habla es de cuidar la creación que Él hizo, ¿no? De darnos ese consejo de sí cuidar nuestro cuerpo, pero también cuidar nuestra alma, cuidar nuestra mente, porque sí es muy poderoso lo que nosotros tenemos, ese regalo que se nos ha sido dado. Tenemos un montón de dones, carismas, de mucha capacidad, constamos de mucha capacidad, pero ya vimos hace tiempo cómo el enemigo sutilmente trabaja en nosotros, y casi siempre es en contra, pero a nivel, en el plano material, de que tú puedes lograr todo lo que tú te propongas, y tal vez es cierto, pero descuidas la parte espiritual, la esencia de lo que Dios nos dio, porque no somos cuerpo solamente. Dios nos dio la dignidad de hijos de Dios porque también creó un alma en nosotros, y esa alma va acompañada del cuerpo. Hoy, sí, tristemente, mucha gente se enfrasca en conseguir logros materiales, en tonificar su cuerpo, que al final se va a perder, se va a echar a perder ese cuerpo, y tal vez algunas obras que yo hice van a perdurar. Y de eso es lo que habla el Señor, de conservar esta vida que nos dio y ponerla a trabajar para dar fruto, para la posteridad, para ayudar a que otros entiendan cuál es el sentido de amarme a mí mismo y amar a los demás. Entonces, y de lo que menos se ocupan es de nutrir al alma, de tonificar al alma, de ejercitarla para dar ese fruto abundante, porque al final tiene solamente dos destinos mi alma: la condenación eterna o la salvación eterna. Y Dios quiere que seamos felices e íntegros desde ahora, que podamos disfrutar de nuestro cuerpo, de esta vida humana que Él nos dio, para encaminarla hacia la vida eterna, hacia gozar eternamente con Él. Si lográramos entender ese plan perfecto de amor de Dios en nuestras vidas, ¿para qué nos creó? Porque siempre nos llega esa noche oscura a cada uno de nosotros, y sentados al borde de la cama, con insomnio, con preocupación, nos hacemos la pregunta de los 64,000: ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Y Dios te ha dado un propósito de vida. Dios te ha puesto en un lugar preponderante donde Él quiere sacar lo mejor de ti para compartirlo con los demás. Pero lo primero que quiere es que tú seas feliz desde la perspectiva de su amor, de su condición, de la caridad que Él ha infundido en ti para hacerla realidad en tu vida.
pero es muy difícil de entender cuando viene un problema, porque ahí lo primero que se baja es mi autoestima. Y a veces no son pruebas ni siquiera fuertes, quiero decirles. A veces es una expresión y se los comparto porque te puede pasar. A veces venir en un autobús repleto de gente donde todo el mundo te viene aplastando, te empieza a dar frustración y te empiezas a sentir indigno o no sé qué, algo viene a tu mente. Y si yo tuviera un coche, y si yo hiciera esto, en vez de ofrecer todo eso, que es solamente un momento, el viaje que tú haces de regreso de trabajo a tu casa no demora más de 1 hora, pero se nos hace eterno, porque ahí entra el enemigo a meternos cosas en la cabeza y quieres empujar a la gente y te quieres pelear con todos y entonces esa actitud de amor para ti mismo se puede ver rebasada por el enojo, por la frustración, por el calor, por el sentimiento que te da en ese momento y echas a perder ese momento que tú venías con alegría por una situación que ni siquiera es grave y que cuando llegas a tu casa puedes llegar con la actitud de enojo todavía o de cansancio, de frustración. No sé si me explico de esta manera para poderles hacer en este contexto que el Señor quiere que realmente seamos felices a pesar de cualquier circunstancia, porque el plan que Él hizo para nosotros es un plan perfecto y único de amor. Y, y lo que hablábamos ahorita, ¿no? Ese cuidar la vida que Dios nos ha dado es amar nuestro cuerpo y nuestra alma. Y siempre quiso que fuéramos seres humanos y Él nos constituyó con 2 elementos, cuerpo y alma, o alma y cuerpo. Y Él quiere que se haga fuerte esta simbiosis, este vínculo entre el cuerpo y el alma, que amemos nuestro cuerpo. Y a veces también es difícil porque no nos aceptamos, no aceptamos cómo somos, cómo estamos constituidos físicamente. Y lo que el mundo nos vende es que tenemos que ser bellos ante el mundo para poder tener éxito en la vida. Si eres feito como yo, si eres negrito como yo, si eres flaquito como yo, ya tienes problemas en aceptación de la sociedad. ¿Por qué? Porque hay un estándar que el mundo ha creado de belleza para poder aceptar a los demás. Y se olvidan que la dignidad no viene de tu cuerpo, sino del amor que Dios ha derramado en ti y de esa dignidad que le ha dado consistencia a tu vida humana. Es el alma que ha puesto en ti. Y a veces, también a veces lo digo porque muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y juzgamos o prejuzgamos antes ni siquiera de poderlo escuchar, ni siquiera de poder entablar una plática con él o de realmente conocer a alguien. Y por su físico, por su aspecto, podemos decir que esa persona es sangrona o que es muy ególatra o 1000 cosas. Y que realmente cuando lo conocemos, cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra actitud. Y decimos, esta persona tiene un alma bellísima y ves más allá de la belleza física de una persona. Y hay personas que a pesar de su físico, cuidan su cuerpo, lo mantienen en forma, independientemente de la constitución física que tengan. Se aman y aman su cuerpo y su alma brilla más y sobresale a su belleza física. Y todos nos hemos encontrado con una persona así. Y todos a veces quisiéramos parecernos a esa persona. Pero el mundo al que nos enfrentamos nos ha creado estándares de belleza, estándares de acción, estándares de moda, estándares hasta de cómo hablar en público, ¿no? Hay cursos ahora para todo, como decía Sol hace ratito, de coaching,
para que tú no tengas temor de hablar ante nadie, para que tú exaltes algunas cualidades que Dios te ha regalado, pero que tú crees que son producto de tu esfuerzo y de tu creación. Ese es el engaño del mundo. Y Dios nos quiere enseñar hoy cuán equivocado está el ser humano y quiere, con estas enseñanzas, regresarnos a lo básico, a disfrutar de su amor y de que nos aceptemos y nos querramos tal y como somos. Es cierto, de gratis hay gente a la que no les vamos a caer bien. Hay gente que nos va a prejuzgar y se va a quedar con esa idea sin siquiera conocernos y que va a lo mejor a hablar mal de nosotros terriblemente sin ni siquiera conocernos, sin siquiera saber cómo actuamos nosotros, cómo pensamos. Y que de gratis te va a decir, me podrás decir lo que quieras, pero a mí este tipo, esta tipa, nada más no me pasa. Y a lo mejor nos ha pasado también a nosotros que de alguna manera errónea hemos prejuzgado a alguien sin conocerlo. Entonces, ese amor que nosotros debemos expresar a los demás tiene que salir desde el amor propio, desde el interior de nosotros. El cuidado del cuerpo. Y era lo que yo les decía, ese cuidado del cuerpo participa de la dignidad de la imagen de Dios. Fuimos creados a imagen y semejanzas de Dios. Imagínense. Y hay creo que es un mensaje del Libro Azul que yo repito mucho porque a mí me agrada muchísimo, que dice que cuando resucitemos y lleguemos a la presencia de Dios, que ese sería como nuestro anhelo de llegar a la presencia de Dios, dice que nos va a hacer seres nuevos, seres brillantes. Y yo digo, ni me van a conocer cuando esté yo allá arriba, si es que llego, y yo estoy luchando por eso, yo creo que todos luchamos por eso. Pero a lo mejor, si no me conocen allá porque me van a ver más guapo y hasta brillante, a lo mejor me van a bolear allá arriba. Yo estoy pensando que me va a cambiar el color, pero no, a lo mejor nomás me van a dar brillo. Y va a ser un negrito brilloso. Y a lo mejor no me van a conocer por eso, ¿no? Pero esto es lo que el Señor quiere, que cuidamos el cuerpo por esta dignidad de hijos de Dios, porque estamos hechos a su imagen y semejanza, y que estamos destinados a ser el templo del Espíritu Santo. Él quiere que nosotros vivamos, más adelante nos va a recomendar que cómo vivir este cuidado del cuerpo para vivir ya alegres y felices desde esta tierra es tratando de buscar la santidad, porque ahí está contenido todo. Y Él quiere que podamos demostrar, como yo les decía hace ratito, todo lo que está en nuestro interior, para manifestar todo ese amor que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y conscientes de que no podemos separar el cuerpo de la mente, el sufrimiento de la alegría, el interior de una persona se manifiesta a veces en su mirada. A veces dices, qué tierna mirada tiene esta persona, o qué ternura se ve en su cara. No sé si han escuchado la expresión, y yo la comparto, de que cuando tú veías al Papa Juan Pablo II, él no tenía que hablarte de Dios, porque su expresión era la expresión de Dios, era la expresión de su alma en ese amor de Dios hecho persona. A la Madre Teresa de Calcuta, y nosotros tuvimos un ejemplo vivo en el Centro Mariano. Saúl, cuando tú lo veías, a veces sin platicar con él te daba esa imagen de bondad, de ternura, de servicio, de amor, de fraternidad, y a veces ni siquiera tenías que hablar con él. Es algo que salía de su interior, que te daba ese ánimo de estar ahí y de compartir
su amor, su conocimiento, su acompañamiento, muchas cosas. Entonces, todo esto se ve reflejado desde el interior. Las palabras que salen a veces de las personas, la forma de caminar, de vestir, de comer y de un montón de expresiones que puede tener nuestra persona para que alguien vea esa expresión interior en la que habita el Espíritu Santo y que el Señor quiere que tú la hagas producir, que cree frutos en tu vida cristiana, pero no para traerlos en admiración a ti, porque tú no eres nada, tú no eres nadie, sino que el Señor se vale de ti o quiere valerse de ti en todas estas expresiones para que veas reflejado ese amor de Dios y que puedas atraer más almas, pero hacia Él, a su glorificación, para dar gloria a Dios y salvar almas. Esa es tu chamba. Eso es lo que Dios quiere al regalarte todos estos dones de amor y para que tú te ames, para que los pongas al servicio de los demás. Y yo entiendo ahora esta cita bíblica de amar al prójimo como te amas a ti mismo. Es llevar a los demás a vivir el amor de Dios, a vivir alegres, tranquilos, en la situación en la que te encuentras, porque está unido el cuerpo y el alma, y no se puede separar el cuerpo de la mente. Y debemos entender que somos cristianos íntegros, o que deberíamos ser cristianos íntegros, que nuestro pensar, nuestro sentir y nuestro actuar sea congruente. Es cierto que a veces nos puede venir una tentación y nuestra mente puede divagar. Ya lo vimos dentro de las dificultades en el tema pasado de la oración, las distracciones. Y a veces se separa la mente del cuerpo de lo que yo estoy haciendo. No es que sea como dicen los esotéricos, que sea un viaje astral, que tu alma se salga de tu cuerpo y que viaje y que no sé cuánto. No, sino con las distracciones. Pero no podemos separar, la mente está ahí. Y a veces puedes tener un pensamiento grave o fuerte, pero cuando lo expresas o más allá lo haces, es cuando entonces caes en ese pecado. Entonces, pero si tú puedes controlar todos esos sentimientos, todos esos sentires y volverlos a reencauzar en la oración y en tu actuar, estás, valga la redundancia, actuando en congruencia de una persona, de un ser cristiano, de un cristiano comprometido, que a pesar, porque sentimos dolor, sentimos sufrimiento, sentimos calor, sentimos frío, sentimos cuando alguien nos ataca y habla mal, o inclusive cuando actúa en contra de nosotros, a veces de manera infundada. Nos duele, pero Dios quiere que seamos totalmente íntegros a la hora de actuar, de pensar y de hablar. Esa es la expresión humana. Eso es lo que el Señor quiere que cuidemos en nuestro cuerpo. Porque dice el Señor que nada de lo que entra es impuro. Del corazón sale todo lo que puede herir a los demás. Y una palabra tuya puede edificar o puede destruir a una persona. Y si te encuentras con una persona que tiene muy poco amor propio, hay quienes dicen autoestima muy baja, y tu comentario llega de manera directa a él, lo puedes destruir, porque es muy difícil que alguien que esté en esta situación pueda salir a flote. Tienes que sacar esa fortaleza y ese carácter para que eso que dijeron no te afecte, sino al contrario, a veces ignorarlo, o aunque lo hayas escuchado, hacer como que no lo escuchaste y salir de ahí victorioso. Esa es la enseñanza del Señor para nuestras vidas, porque Él nos ha regalado su amor, y el amor se ve manifestado en nosotros con dones, con carismas, en el servicio, en la oración, en la participación de la Eucaristía, y como ahorita vamos a ver, qué tan importante es tanto el cuidado del cuerpo, porque es la consistencia humana que Dios nos dio para estar acá y entender todo esto, y ahora
nos dice cómo debemos cuidar el alma, que es algo que ya nosotros estamos haciendo, nosotros hacemos. Fíjense que no es nada nuevo. Todos estos temas que hemos estado tratando, de alguna manera, cada uno de nosotros lo hacemos. Pero a veces nos cuesta un poquito de trabajo llevarlo a esa vida cotidiana, a ese momento en el que yo estoy haciendo las cosas, en el lugar donde yo estoy, con la gente con la que estoy compartiendo. Y yo he entendido en todo esto que el Señor quiere enseñarnos la manera práctica de hacerlo, de llevarlo a cabo, sin desgastarnos, sin hacerlo, como decía usted, con mucho amor, porque al final eso es lo que cuenta, hacer todo lo que hacemos con, con amor. Y yo no veo ningún pasaje de la Biblia que Cristo se haya quejado de levantarse temprano para ir a orar, de repartir el pan, de curar enfermos, de devolver la vista a los ciegos. Y a veces tenía hasta como sentido del humor el Señor, porque cuando le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Pues la pregunta lógica, haz que vea. Que el Señor le pregunta, pues a un ciego, y al mudo, ¿qué quieres que haga? Pues que hable, y al tullido, pues que camine, y a todos. O sea, yo veo una actitud del Señor de amor por hacer las cosas y de ayudar, y de eso, de ese servicio, que ahorita más adelante lo vamos a, a ver. Y en esto, ¿cómo cuidar el alma? Es la principal forma de amar nuestra alma, es viviendo en santidad. Él nos pide que anhelemos, que busquemos caminar en la santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Es, es un proceso un poco complicado, pero que es continuo y que nosotros debemos anhelar, que ese debe ser nuestro propósito, caminar a la santidad. Porque a veces cuando hablamos de un santo, lo vemos como algo inalcanzable, como algo que por mi personalidad, por mi manera de ser, por mi manera de actuar, jamás voy a conseguir. Pero cuando nos comparten, por ejemplo, todos los días la vida de los santos en el chat del Centro Mariano, nos damos cuenta que lo primero que tenían cada uno de ellos era un amor infinito a Dios y que se sentían amados por Dios, pero que tuvieron problemas como tú y como yo, y que los que no tenían esos problemas se lo buscaron por el amor de Dios para poder alcanzar su santidad. Dejaron la riqueza, hicieron votos de pobreza, dejaron mujeres y dieron su voto de castidad y se dedicaron a propagar el amor de Dios, ese amor que ellos habían sentido. Entonces, y vivir esta santidad es vivir en amistad con Dios, hacer lo que Él quiere. Cuando tú tienes un amigo, ¿a poco no te sientes a todo dar estar con tu amigo, compartir con tu amigo? En cualquier situación que estén, en una comida, en una ida al cine, en un café, viendo la televisión, platicando de, a lo mejor de cosas sin importancia, pero es vivir esa amistad con tu amigo. Y aquí Dios nos propone vivir esa amistad de Dios, que esa es la santidad. Y entramos en ese proceso continuo de conversión. ¿Cuánto lleva mi proceso de conversión? Muchos años. Y cada vez estoy tratando de hacerlo más perfecto, ¿no? Esforzándonos constantemente para tener una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Cuidar también esa congruencia, ¿no? Porque a veces queremos sentirnos bien delante de la gente para que nos diga, ay, qué bien es, pero no, tiene que ser en esa amistad con Dios y con los hombres, para que nosotros, donde nos vean, vean a la misma persona. Vivir en santidad, viviendo esa santidad. ¿Y cómo crecemos en esa santidad? Cuando empleamos los medios que Dios nos dio. Y aquí va lo que yo les decía, mucho de esto que ahorita nos va a comentar la diapositiva, tiene que ver con lo que ya hacemos nosotros, o inclusive con lo que ya sabemos, que a lo mejor lo hemos dejado un poquito, pero que podemos volver a retomar y a la práctica cotidiana. No es algo contrario a lo que ya hemos hecho,
No es algo nuevo lo que nos están diciendo, sino simplemente es cómo aplicarlo a mi vida cotidiana, a mi vida diaria. Y estos medios, Gustavo nos dio un esquema empezando el año para estudiar las Sagradas Escrituras. Y probablemente el siguiente tema que toquemos es cómo leer la Biblia y cómo aprender a leerla, cómo buscar ahí. Esa es una que ya la tenemos también. La oración. Ya vimos la vez pasada la oración. La vida sacramental, hacer uso de todos los sacramentos que tenemos, porque están puestos ahí para nuestra santificación, para nuestra salvación. Todos. El servicio, ese servicio del que hablaba la hermana Pili ahorita, y que todos deberíamos de poner en prueba. Deberíamos de poner al servicio, porque nosotros tenemos la enseñanza de Dios, tenemos la enseñanza de Cristo. Dijo Él que Él venía a servir y no a ser servido. Esa misma actitud viene para nosotros. En la oración, aún con todos los distractores, con todo lo que ya vimos que puede dificultar mi oración, seguir adelante, tener esa perseverancia en la oración. Ojo, hemos escuchado esta expresión, que la debilidad de Dios es nuestra oración. Yo ayer lo comentaba que teníamos una teníamos junta de consejo, y lo vuelvo a repetir, porque fue algo que yo reflexionaba el otro día que hacía oración, y decía, nosotros a veces pedimos por alguien, inclusive en nuestra familia, que queremos que cambie, y le hemos dicho, vete a cursos, vete a esto, ve a la iglesia, ve al cenáculo, haz esto, y hemos visto que todos estos medios que le hemos puesto y le hemos pedido a esta persona para que empiece su proceso de conversión, no han tenido efecto en su vida. Y yo reflexionaba, esta oración que nosotros hacemos por alguien llega directamente al corazón de Dios, pero no a la del ser humano. Nosotros a veces no podemos alcanzar con nuestra oración a alguien, y por eso le pedimos la intercesión a María también cuando oramos, para que la oración que yo haga por algún enfermo, por alguien que está pasando por una situación económica difícil, por algún problema que se está suscitando, o porque estoy pidiendo su conversión, yo quiero que esa oración llegue al corazón de Dios. Y Él es el único que puede tocar tu corazón, el corazón de esa persona que tú quieres que te convierta. Y tú tal vez fuiste testimonio de esa oración de alguien que hizo oración por ti, pero le oró a Dios pidiéndole que Él tocara tu corazón. Y exactamente fue lo que pasó. La oración que tú hiciste con tanta insistencia, con tanta fe, con tanta dedicación, con tanto amor, para orarle a Dios por esa persona, llegó directamente a su corazón. Y de su corazón, del corazón de Dios, bajó al tuyo. Y te hizo ver, te hizo entender cuál era el camino que Dios quería contigo. Y por eso hoy estás aquí. Y esto no es una coincidencia. Al contrario, estás aquí porque Dios quiere un propósito, tiene un propósito en tu vida para tu salvación, para su glorificación y para la salvación de las almas. Eso es lo que yo entendía ese día que hacía oración. Que se te restablezca la salud de fulano de tal, pero tienes que orarle a Dios para que Él suscite ese momento de tu fe, de tu amor por esa persona. Entonces, en el estudio de las Sagradas Escrituras y la oración, encontramos cómo amar más a Dios. ¿Por qué? Porque lo conocemos más. Cada vez que leemos las Sagradas Escrituras y escuchamos pasajes tan hermosos en las Sagradas Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, conocemos más el amor que Dios tiene por nosotros y lo conocemos más a Él. Entonces, podemos encontrar ahí un medio
para vivir la santidad que nosotros tenemos. Y dedicar ese tiempo para conocerlos. Todos los días un ratito, un versículo. Y tener ese medio privilegiado que Dios emplea para revelar su amor, para revelarnos cuál es su plan. Por eso el domingo, cuando hacemos la oración de alabanza, también le pedimos al Señor que nos revele su plan. Y hermosamente, no al azar, nos manda las sagradas, las citas bíblicas con una elocuencia, con una claridad de enseñanza para que sigamos su camino, que a veces nos quedamos mirando unos a otros. Es decir, cómo el Señor nos habla tan claramente de qué es lo que quiere. Entonces, ahí se revela su amor y nosotros conocemos más el amor de Dios y lo podemos poner en práctica. La vida sacramental. Todos están ordenados a nuestra santificación. ¿Y cuántos son? Todos, ¿no? Nos fortalecen, nos alimentan, nos expresan con palabras, acciones. Por eso se llaman sacramentos de fe, porque tienen toda esa riqueza, los sacramentos. Y tenemos que hacer uso de ellos para vivir realmente nuestra santificación. Decía en un tema que les di a unos amigos de Misantla, que decía San Juan Crisóstomo, que el hombre que ora no tiene espacio para pecar. ¿Por qué? Porque su vida está conectada todo el tiempo a la oración, a la dignificación de ese amor de Dios. Uno de los sacramentos, todos importantes, claro, está para vivir nuestra santificación, es la reconciliación. Y a nosotros nos hace mucha falta porque como seres humanos, como carne, caemos muy frecuentemente. Y a veces se dice, ¿no? Pido perdón de palabra, obra y omisión. Porque a veces podemos caer en cualquier lugar. Y en ese sacramento realmente se perdonan nuestros pecados. Para de nuevo gozar de esa amistad que Dios siempre quiere tener con nosotros. Ese sería como el primer medio de salvación. El de la Eucaristía. Ahí vemos reflejado el amor de Dios, hecho pan, hecho vino, para alimentar nuestra alma, para alimentar nuestro espíritu, para fortalecer nuestra vida cristiana. El hermano que llega a la comunión, que puede ser, que todos somos invitados a la mesa del Señor, y respondemos con toda certeza, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¿Y cuál es esa palabra tuya? Amor. Por amor te invito de nuevo, te invito, te llamo, porque ahí está contenida la verdadera y real y sustancialmente el cuerpo y la sangre que el Señor entregó en sacrificio por nosotros. Su divinidad, la divinidad de Jesucristo, y por consiguiente, Él, totalmente entero. Aunque te toque una fracción del pan, en esa fracción del pan está Jesucristo totalmente completo. Y es una dicha poderlo comulgar. Entonces, ese es otro de los medios que nos proponen para poder vivir esa vida de santidad que el Señor quiere ver reflejada en nosotros a través de este amor que Él nos da a nosotros y entregárselo a Él y a nuestro prójimo para hacerlo vida también en el servicio. Ese servicio que nosotros entregamos, que a ejemplo de Él y de su enseñanza de amor a los hermanos. En detalles pequeños, decía doña Pili, donde yo voy y trato de ayudar, a veces creemos que necesitamos dinero para prestar el servicio de Dios. No, son pequeños detalles, pequeños sacrificios, pequeñas acciones,
o grandes acciones, como tú puedas, pero entregarlas con amor, con dedicación, con perseverancia. Si te toca limpiar, no pongas cara de enojado. Dice el Señor, cuando te encierres a orar en tu cuarto, o cuando estés haciendo ayuno, no pongas cara de compungido para que todo el mundo se dé cuenta que lo estás haciendo. Tu Padre que está en lo alto te está viendo. Y esa acción pequeña que tú hiciste, o muy grande, Él te la recompensará, porque estás haciendo su voluntad. Estás siguiendo su ejemplo de que Él vino a servir y no a ser servido. Y muestras en las Sagradas Escrituras hay muchas de las acciones que Cristo hizo para servir, para estar pendientes, estar atentos. Entonces, si te toca estar en el servicio, lo que te toque hacer, hazlo con amor, con dedicación, y hazlo como si se lo hicieras al Señor, porque Él mismo dice, eso que tú hiciste con el más pequeño de mis hijos, a mí me lo hiciste. Ahí está entregado y reflejado el amor de Dios en el servicio. Y es un testimonio de vida, yo diría no grande, enorme para tu santificación. Pero búscalo en ese sentido, no para que los demás vean que estás prestando el servicio. Porque aparte, si te comprometiste, es tu responsabilidad hacerlo. Pero no lo busques para quedar bien delante de los demás, sino hazlo con amor para quedar bien delante de Dios. Ese es tu compromiso. Ese es el amor que tú le profesas a Dios por medio de esta acción. Y que es enorme, enorme, hermanos, en serio. Es el testimonio de vida que Jesucristo nos dio a la hora de toda su enseñanza, oración y servicio. Y la comunidad, lo hemos repetido durante muchas charlas, la comunidad, el Señor quiere que nos salvemos como pueblo, no solamente de manera individual, sino que llevemos a todos a experimentar ese amor de Dios, a experimentar que esa individualidad tuya, mía y de todos los hermanos se vuelva colectiva y querramos todos buscar ese mismo fin, esa misma santidad, esa misma salvación, pero no tan solo eso, sino llevar a más hermanos a que la conozcan, a que la experimenten y podamos decir con mucho agrado, como dijo doña Pili hace ratito, Dios nos dio y nos entregó todas las riquezas y a veces nosotros por el quehacer diario no las contemplamos. Oír el canto del gallo, oír las aves que estaban por ahí, ver una mariposa. Yo tiene tiempo que no veo una mariposa porque donde yo vivo es puro asfalto ya, no hay árboles, no oyes casi los pájaros. Lo único que oímos son perros y más perros, porque hay un montón de perros. Pero bueno, hasta eso. Entonces, y decir, soy rico porque Dios me ha dado unos grandes amigos, unos grandes hermanos en mi comunidad, y yo quiero que todos se salven. Y yo no me quiero perder tampoco. Por eso también me encomiendo a sus oraciones, como ustedes se encomiendan a las mías, y todos estamos en este rol de orar unos por otros, ¿no? Entonces, vivir ese amor de Dios que salga desde mi interior en la comunidad y que se haga vida en nuestras vidas y en la vida comunitaria de todos los cristianos. Primera conclusión. Esta es la tarea más importante de nuestra vida. Corresponder al amor que Dios nos ha manifestado en la persona de su Hijo Jesucristo. Y aunque pudiera ser difícil, Dios te da los medios para poder corresponder a ese amor. Aunque a veces sintamos que no estamos dando el 100% del amor a nuestro Dios. Y es cierto, Él siempre nos va a amar más que nosotros a Él. Pero deberíamos de llegar a amarlo como Él nos ama a nosotros. Pero esa es nuestra tarea, la más importante de nuestra vida. Segunda conclusión. Pero para poder corresponder a ese amor,
tenemos que corresponder a nuestro semejante, al que está más cerquita de nosotros. Y Él nos está capacitando en la virtud de la caridad en nuestros corazones. ¿Cómo puedo hacer que la acción del amor de Dios se haga patente en otro hermano? Viviendo yo primero el amor de Dios, sintiendo el amor de Dios en mi vida, amándome a mí mismo para que yo lo pueda amar. Y entonces, ser esa influencia de amor para que llegue, ¿no? Él está infundiendo esa virtud de caridad en nuestros corazones para que nosotros la reflejemos y la hagamos patente a los demás. Y se va empatando. Esta virtud permite amarlo sobre todas las cosas, por Él mismo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por Dios. Podría sonar un poquito complicado, pero fíjense, léanlo bien. Dice, esta virtud nos permite amarlo sobre todas las cosas, por Él mismo, por Dios, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, por medio de Dios. O sea, todo viene de Él. Y por eso necesito amarme a mí mismo, para poder amar a mi prójimo como Dios me ama a mí, y que Él me lo ha pedido, porque Él lo infunde. Y si amamos a Dios, tenemos que amar lo que Él ama. ¿Cómo decimos que amamos a Dios y no soy capaz de amar a mi hermano? No soy capaz de amarme a mí mismo. Entonces no estoy amando a Dios, porque estoy excluyendo su creación. Estoy diciendo que yo no soy digno, que yo no tengo esto, que yo no sirvo para nada. No, Dios sabe que eres valioso porque Él te creó, porque Él te ama y quiere que tú ames lo que Él ama. ¿Y qué es lo que Él ama? Lo que Él hizo. Y que lo hizo, como decía Marisol hace unos momentos, lo hizo perfecto. Y Dios quiere que nos amemos porque Él nos ama y porque nuestra capacidad para amar a los demás está determinada en gran parte por nuestra actitud hacia nosotros mismos. Yo digo algo, la gente siempre respira lo que tú le das. Si tú eres cariñoso, si tú eres atento, si tú eres amoroso, si tus palabras son de aliento, eso es lo que la gente va a respirar. Si tú eres enojón, si tú eres volado de genio y dices malas palabras cuando te expresas con alguien, eso es lo que la gente va a respirar de ti. Y cuando eres inseguro y que crees que es que yo no le importo a nadie y todo, no sabes cuántas personas hay en este mundo que te aceptan tal y como tú eres, sin poses, sin vestimentas caras. Te aman por solo hecho de que así es, de que te aman como tú eres. Y dice que nadie es tan pobre que no tiene nada que dar. Y que nadie es tan rico que no pueda recibir algo. Siéntete bendecido por Dios, siéntete amado por Dios, porque hay gente que te ama, aún con tus defectos, aún con tus virtudes, solo porque te ama. Por eso, porque te ama. No busques ninguna explicación, pero ¿por qué me aman? Porque te aman. Mejor disfrútalo y siéntete bendecido por Dios en esta situación. Última conclusión, y esa la leo textual. Amarnos a nosotros mismos es conservar y desarrollar la vida que Dios nos ha dado, y la forma de hacerlo es cuidando nuestro cuerpo y nuestra alma. Ahí está concluido ese amor de Dios hacia nosotros. El primer tema que tocamos cuando empezamos estos cursos era el amor de Dios. Él quiere que lo amemos también a Él, sobre todas las cosas, y a nuestro prójimo, como nos amamos nosotros mismos, como deberíamos de amar nosotros mismos. No hay egoísmo, no hay egocentrismo, no es para la vanagloria mía. Dios me lo pide para que yo pueda disfrutar y manifestar su amor en mi vida. Hasta aquí el tema de hoy, hermano.
Espero que todos estos temas sigan ayudándonos a entender cuál es el plan de Dios en nuestras vidas.